La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo, y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Si te gusta lo que hacemos, recuerda suscribirte. Es totalmente gratuito y estarás al tanto de la aparición de nuevos audios. Y recuerda darle a me gusta antes de que acabe el audio, que no se te olvide. Quién sabe qué horribles pesadillas nos aguardan después. Dos cuentos de Miguel de Unamuno. La manchita de la uña. Procopio abrigaba lo que se podría llamar la superstición de las supersticiones, o sea, la de no tenerlas. El mundo le parecía un misterio, aunque de insignificancia, es decir, que nada quiere decir nada. El sentido de las cosas es una invención del hombre, supersticioso por naturaleza. Toda la filosofía, y para Procopio la religión era filosofía en niñez o en vejez, antes o después de su virilidad mental, se reducía al arte de hacer charadas, en que el todo precede a las partes, a mi primera, a mi segunda, a mi tercera. El supremo aforismo filosófico de Procopio, el A y el Z de su sabiduría, era este: eso no quiere decir nada. No hay cosa que quiera decir nada aunque diga algo, lo dice sin querer. En rigor, el hombre no piensa más que para hablar, para comunicarse con sus semejantes y asegurarse así de que es hombre. Un día Procopio, al ir a cortarse las uñas, operación que llevaba a cabo muy a menudo, observó que en la base de la uña del dedo gordo de la mano derecha y hacia la izquierda se le había aparecido una manchita blanca, como una peca. Cosa orgánica, no pegadiza. Cosa del tejido. «Bah», se dijo, «irá subiendo según crece la uña y acabará por desaparecer. Un día la cortaré con el borde de la uña misma». Y se propuso no volver a pensar en ello. Pero como el hombre propone y Dios dispone, dispuso Dios que Procopio no pudiese quitarse del espíritu la manchita blanca de la uña. Cuando se puso una vez, al poco del descubrimiento, a escribir, Procopio, la manchita no le dejaba llevar la pluma por donde él quería. «Pero esto es una estupidez», se decía irritado contra sí mismo. «Si esto no quiere decir nada. Degradantes supersticiones». Recordaba que cuando niño se le había dicho que esas pintitas blancas de las uñas son mentiras y que les salen a los niños mentirosos. Pero él ni era ya niño, ni viejo todavía, ni recordaba haber dicho, ni haberse dicho recientemente mentira alguna de consideración. Además, aquello no quería decir nada.
y salió de paseo al campo a ver si con el aire libre y soleado se le quitaba la pintita aquella del magín. Que si quieres, más fácil le habría sido quitársela de la uña. ¿Pero qué puede querer decir una cosa así?, se decía, sin querer decirse. ¿Qué puede querer decir? Claro está que nada. Alguna cosa tendrá, claro, porque no hay efecto sin causa, y esto es indudablemente efecto de algo. Por algo me ha salido esta manchita en la uña, y precisamente en la del dedo gordo de la mano derecha, y no de ninguna otra de las 10. A ver. Y se puso a examinar las demás uñas. Y luego se dijo: no hay efecto sin causa, como no hay causa sin efecto. Pero, ¿para qué me ha salido esta manchita? ¿Manchita? Y se puso a cavilar si era o no mancha, porque las manchas le parecía que han de tirar a negro. Sin embargo, se añadió, blanco sobre negro es tan mancha como negro sobre blanco. En una levita negra mancha la leche como en una pechera de camisa blanca la tinta. Creía con estas cavilaciones trascendentales poder desechar de su magín la manchita. Pero ni por esas. Ya la cuestión no era lo que aquella pintita significara, sino si significaba o no algo. Y en rigor, si hay algo que signifique cosa alguna. Procopio creía no creer en agüeros, hechicerías y cosas supersticiosas. Creencia que, según le habían enseñado en el Astete, es pecaminosa. Pero la superstición de Procopio era que nada quiere decir nada, que ninguna cosa tiene significación. Y si no, vamos a ver, se decía, ¿qué quiere decir esto de que yo me llame Procopio? ¿Por qué me hizo bautizar con ese nombre mi padre, que por su parte se llamaba Viribrordo? Y tenía, por cierto, un hermano, tío mío, Burgundóforo. Mas ni aun así, no lograba con estas digresiones apartar su obsesión de la manchita. La Pequita estaba allí en la uña, sonriéndose irónicamente, diciéndole: «Adivinanza, adivinanza, ¿qué hace el huevo en la paja? ¿Y yo qué hago aquí?» Y era un huevo, un huevecillo, un ovillo, de pesares trascendentes. Con que no quería decir nada, pues por lo menos decía querer. ¿Y decir querer no es acaso el colmo de querer decir? La Pequita decía querer amargarle el pozo de las aguas del espíritu, el sedimento de las supersticiones. Empezó la cosa, ya le llamaba hablando consigo mismo la cosa, a causarle un íntimo desasosiego, algo como un cosquilleo del cauce del alma. Dolor no era, no llegaba a dolor, pero algo que no le dejaba descansar, como cuando no se acuerda uno del nombre de su padre o de su hijo o del propio nombre. Y recordaba cómo, siendo niño, tuvo que salir de la iglesia dejando de oír una misa a que devotísimamente asistía porque no podía dominar los cosquilleos a despabilar los mocos de las velas del altar. Y se le reprodujo aquella congoja infantil. ¿Se pintaría la uña? ¿Se la rasparía? ¿Se la cortaría? Mejor era dejarla crecer. ¿Y acaso con su deseo de que desapareciese la misteriosa, misterio, manchita, fuera creciendo más deprisa la uña? Porque ¿no influye acaso la voluntad en el crecimiento más o menos lento de las uñas? Dicen que a Newton, se decía Procopio, se le ocurrió lo de la gravitación viendo caer una manzana. Cuentos, claro. Pero ¿no sería la aparición de esta manchita en mi uña algo así como la caída de una manzana newtoniana? ¿Y ahora qué descubro yo? Y se puso a pensar qué es lo que descubriría, porque necesitaba descubrir algo. El ánimo le pedía un descubrimiento. Solo que como nada significa nada, ¿descubriría esto? ¿Que nada significa nada? Creía tenerlo descubierto, mas para sí solo. Y cuando no logra uno descubrir a los otros lo que cree tener descubierto,
Empieza a sospechar que ni a sí mismo se lo descubrió. «Y si yo pudiese demostrar», se añadió, «que la cosa no significa nada». Empezó a asustarse. La obsesión de la manchita no le dejaba pensar en otras cosas más serias. ¿Más serias? ¿Y por qué más serias? Procopio se volvió a su casa con la mente henchida de intenciones, de pensamientos. La manchita de la uña se le había convertido en una nebulosa cósmica de la razón. Y no quería dormirse, no fuera que la manchita se le convirtiese en sueño. Procopio tenía un supersticioso horror a las supersticiones. Mecanópolis. Leyendo en Erewhon de Samuel Butler lo que nos dice de aquel erewhoniano que escribió el libro de las máquinas, consiguiendo con él que se desterrasen casi todas de su país, hame venido a la memoria el relato del viaje que me hizo un amigo mío a Mecanópolis, la ciudad de las máquinas. Cuando me lo contó, temblaba todavía del recuerdo, y tal impresión le produjo que se retiró luego durante años a un apartado lugarejo en el que hubiese el menor número posible de máquinas. Voy a tratar de reproducir aquí el relato de mi amigo y con sus mismas palabras a poder ser. Llegó un momento en que me vi perdido en medio del desierto. Mis compañeros o habían retrocedido buscando salvarse, como si supiéramos hacia dónde estaba la salvación, o habían perecido de sed y de fatiga. Me encontré solo y casi agonizando de sed. Me puse a chupar la sangre negrísima que de los dedos me brotaba, pues los tenía en carne viva por haber estado escarbando con las manos desnudas al árido suelo, con la loca esperanza de alumbrar alguna agua en él. Cuando ya me disponía a acostarme en el suelo y cerrar los ojos al cielo, implacablemente azul, para morir cuanto antes y hasta procurarme la muerte conteniendo la respiración, o enterrándome en aquella tierra terrible, levanté los desmayados ojos y me pareció ver alguna verdura a lo lejos. ¿Será un ensueño de espejismo?, pensé, pero fui arrastrándome. Fueron horas de agonía, mas cuando llegué encontréme en efecto en un oasis. Una fuente restauró mis fuerzas y después de beber comí algunas sabrosas y suculentas frutas que los árboles brindaban liberalmente. Luego me quedé dormido. No sé cuántas horas estaría durmiendo y si fueron horas o días o meses o años. Lo que sé es que me levanté otro, enteramente otro. Los horrendos padecimientos habíanse borrado de la memoria o poco menos. Pobrecillos, me dije al recordar a mis compañeros de exploración muertos en la empresa. Me levanté, volví a comer fruta y beber agua, y me dispuse a recorrer el oasis. Y he aquí que a los pocos pasos me encuentro con una estación de ferrocarril, pero enteramente desierta. No se veía un alma en ella. Un tren, también desierto, sin maquinista ni fogonero, estaba humeando. Ocurrióseme subir por curiosidad a uno de sus vagones. Me senté en él, cerré no sé por qué la portezuela y el tren se puso en marcha. Experimenté un loco terror y me entraron ganas de arrojarme por la ventanilla, pero diciéndome, veamos en qué para esto, me contuve. Era tal la velocidad del tren que ni podía darme cuenta del paisaje circundante. Tuve que cerrar las ventanillas, era un vértigo horrible. Y cuando el tren al cabo se paró, encontréme en una magnífica estación muy superior a cuantas por acá conocemos. Me apeé y salí. Renuncio a describirte la ciudad.
No podemos ni soñar todo lo que de magnificencia, de suntuosidad, de comodidad y de higiene estaba allí acumulado. Por cierto, que no me daba cuenta para qué todo aquel aparato de higiene, pues no se veía ser vivo alguno. Ni hombres ni animales, ni un perro cruzaba la calle, ni una golondrina el cielo. Vi en un soberbio edificio un rótulo que decía «Hotel», escrito así como lo escribimos nosotros, y allí me metí. Completamente desierto. Llegué al comedor. Había en él dispuesta una muy sólida comida. Una lista sobre la mesa y cada manjar que en ella figuraba con su número, y luego un vasto tablero con botones numerados. No había sino que tocar un botón y surgía del fondo de la mesa el plato que deseara. Después de haber comido salí a la calle. Cruzábanla tranvías y automóviles, todos vacíos. No había sino acercarse, hacerles una seña y paraban. Tomé un automóvil y me dejé llevar. Fui a un magnífico parque geológico en que se mostraban los distintos terrenos, todo con sus explicaciones en cartelitos. La explicación estaba en español, solo que con ortografía fonética. Salí del parque. Vi que pasaba un tranvía con este rótulo: al Museo de Pintura. Y lo tomé. Había allí todos los cuadros más famosos y en sus verdaderos originales. Me convencí de que cuantos tenemos por acá en nuestros museos no son sino reproducciones muy hábilmente hechas. Al pie de cada cuadro, una doctísima explicación de su valor histórico y estético, hecha con la más exquisita sobriedad. En media hora de visita allí aprendí sobre pintura más que en 12 años de estudio por aquí. Por una explicación que leí en un cartel de la entrada, vi que en Mecanópolis se consideraba el Museo de Pintura como parte del Museo Paleontológico. Era para estudiar los productos de la raza humana que había poblado aquella tierra antes que las máquinas la suplantaran. Parte de la cultura paleontológica de los mecanopolitas, ¿quiénes? Eran también la sala de música y las más de las bibliotecas, de que estaba llena la ciudad. ¿A qué he de molestarte más? Visité la gran sala de conciertos, donde los instrumentos tocaban solos. Estuve en el gran teatro, en un cine acompañado de fonógrafo, pero de tal modo que la ilusión era completa. Pero me heló el alma el que yo era el único espectador. ¿Dónde estaban los mecanopolitas? Cuando a la mañana siguiente me desperté en el cuarto de mi hotel, me encontré en la mesita de noche el eco de Mecanópolis, con noticias de todo el mundo recibidas en la estación de telegrafía sin hilos. Allá al final traía esta noticia. Ayer tarde arribó a nuestra ciudad, no sabemos cómo, un pobre hombre de los que aún quedaban por ahí. Le auguramos malos días. Mis días, en efecto, empezaron a hacérseme torturantes. Y es que empecé a poblar mi soledad de fantasmas. Es lo más terrible de la soledad, que se puebla al punto. Di en creer que todas aquellas máquinas, aquellos edificios, aquellas fábricas, aquellos artefactos eran regidos por almas invisibles, intangibles y silenciosas. Di en creer que aquella gran ciudad estaba poblada de hombres como yo, pero que iban y venían sin que los viese ni los oyese ni tropezara con ellos. Me creí víctima de una terrible enfermedad, de una locura. El mundo invisible con que poblé la soledad humana de Mecanópolis se me convirtió en una martirizadora pesadilla. Empecé a dar voces, a increpar a las máquinas, a suplicarlas. Llegué hasta caer de rodillas delante de un automóvil, implorando de él misericordia. Estuve a punto de arrojarme, aterrado. Cogí el periódico,
a ver lo que pasaba en el mundo de los hombres, y me encontré con esta noticia. Como preveíamos, el pobre hombre que vino a dar, no sabemos cómo, a esta incomparable ciudad de Mecanópolis, se está volviendo loco. Su espíritu, lleno de preocupaciones ancestrales y de supersticiones respecto al mundo invisible, no puede hacerse al espectáculo del progreso. Le compadecemos. No pude ya resistir esto de verme compadecido por aquellos misteriosos seres invisibles, ángeles o demonios, que es lo mismo, que yo creía que habitaban Mecanópolis. Pero de pronto me asaltó una idea terrible, y era la de que las máquinas aquellas tuviesen en su alma un alma mecánica, y que eran las máquinas mismas las que me compadecían. Esta idea me hizo temblar. Creí encontrarme ante la raza que ha de dominar la tierra deshumanizada. Salí como loco y fui a echarme delante del primer tranvía eléctrico que pasó. Cuando desperté del golpe, me encontré de nuevo en el oasis de donde partí. Eché a andar, llegué a la tienda de unos beduinos y al encontrarme con uno de ellos, le abracé llorando. Y qué bien nos entendimos, aún sin entendernos. Me dieron de comer, me agasajaron, y a la noche salí con ellos, y tendidos en el suelo, mirando al cielo estrellado, oramos juntos. No había máquina alguna en derredor nuestro. Y desde entonces he concebido un verdadero odio a eso que llamamos progreso y hasta la cultura, y ando buscando un rincón donde encuentre un semejante, un hombre como yo, que llore y ría como yo río y lloro, y donde no haya una sola máquina y fluyan todos los días con la dulce mansedumbre cristalina de un arroyo perdido en el bosque virgen.